Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 17. La cacería, primera parte. Al día siguiente, Hinsi y los demás partieron hacia la cacería. Hinsi llevaba su disfraz, aunque parecía molesto por tener que hacerlo, y seguía llamándose a sí mismo Kousen, el nombre que parecía que iba a utilizar durante todo el tiempo. El disfraz era comprensible. Tener a alguien que se pareciera a Hinsi deambulando por ahí sería una absoluta distracción por sí sola. Esto no era el palacio, aquí nadie sabía que era un eunuco. Sin embargo, con el incidente de la cena fresco en su mente, Mao Mao no pudo evitar preguntarse qué escondía exactamente el eunuco. Decidió no continuar con la pregunta. Solo podía imaginar lo que habría sucedido si Hinsi se hubiera mezclado libremente durante la comida. No es de extrañar que mantuviera las ventanas cerradas. Así que Mao Mao siguió a los cazadores en un carruaje. De hecho, el carruaje contenía varios sirvientes de la casa, junto con leña, ollas para sopa y una serie de otros utensilios de cocina. Parecía que tenían la intención de cocinar lo que pescaran allí mismo. El carruaje pasó por los campos de Gaoliang durante una media hora, y luego aparecieron las montañas. Después, subieron a pie por las laderas durante otra hora, hasta que llegaron a una casa construida en una elevación con una vista asombrosa. El verde que los rodeaba era refrescante, y el agua se oía a lo lejos, parecía que estaban cerca de una gran cascada. Los sirvientes, acostumbrados a todo esto, se pusieron a preparar un fuego. Varios de ellos fueron con cántaros a buscar agua. Mao Mao se preguntó si debía hacer algo para ayudar, pero los séquitos de los otros funcionarios que la acompañaban no movían un dedo. Habían encontrado un lugar bajo un toldo colocado por algunos sirvientes que habían llegado temprano y estaban charlando juntos. Los miembros nobles del grupo comerían en otro lugar. Probablemente sea más seguro no hacer nada, pensó Mao Mao. Con demasiada frecuencia, uno hacía más daño que bien cuando intentaba ayudar y solo se ganaba la enemistad de los que le rodeaban. Probablemente, los sirvientes estaban igual de contentos de que los dejaran en paz. Mientras deambulaba, Mao Mao vio un perro, con un cuidador conocido. Así que el perro trajo a su perro. Era Liaku, que era un perro grande y amistoso. Preguntándose qué hacía allí, Mao Mao se acercó y se puso en cuclillas junto a él. Se dedicó a frotar la barriga del perro, pero cuando se dio cuenta de que alguien se había acercado a él, una mirada sospechosa cruzó su rostro. «Hola», dijo. «Hola», respondió Mao Mao. «Esa voz». «Oh». Dio una palmada y asintió. «Jovencita, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí?» Y con un aspecto mucho más encantador que el habitual, además. «Me alegro de que por fin te hayas dado cuenta». Entre el hecho de que no tenía pecas y que no llevaba su ropa habitual, parecía no haberse dado cuenta de que era ella al principio. Era un hombre que sabía ser grosero, como siempre. «Sí, pero en serio, ¿por qué estás aquí?» «Me pidieron personalmente que asistiera». Eso es realmente algo. Una de las buenas cualidades de Liaku era que no se pensaba demasiado las cosas. Mao Mao le había hablado sin pensar realmente en ello, pero quizá no era el mejor momento para revelar quiénes eran tus conocidos. «A mí me pasó lo mismo», dijo Liaku. «Alguien preguntó por mi nombre para formar parte de la unidad de guardia», parecía un poco molesto por esto, aunque siguió acariciando el vientre del perro. El animal llevaba un collar, y Mao Mao supuso por la raza que era un perro de caza. Por desgracia para él, hoy iban a cazar con halcones, el perro solo tendría que enfriar sus talones. Esa debía ser la razón por la que él y Liaku estaban aquí manteniendo el campamento. «Tú, solo vigila al perro», dijeron. Evidentemente, aunque habían preguntado por él por su nombre, los otros guardaespaldas, todos ellos hombres orgullosos, le habían condenado al ostracismo. Liaku había ido ascendiendo en el mundo últimamente, pero cuanto más se ascendía, más feroz era la resistencia. Liaku frunció los labios, pero no porque estuviera molesto.
Hacía un ridículo sonido FSSH, expulsando el aliento de su boca. Parecía creer que estaba silbando. ¿Es usted muy malo en eso, mi señor? Sí, gracias. Cállate. Le dio a Mao Mao un golpe en la cabeza, y luego tiró de una cuerda que tenía en el cuello, produciendo un tubo largo y estrecho que se parecía vagamente a una flauta. Tras renunciar a silbar, Yaku se llevó el cilindro a los labios y sopló en dirección al perro. El animal se levantó de un salto y le miró directamente. Con una serie de golpes largos y cortos, pudo hacer que el perro se sentara y se levantara a la orden. Parece muy inteligente. Seguro que lo es. Cuando lo necesito, puedo hacer que venga corriendo a kilómetros de distancia. Entonces dio 3 golpes cortos con el silbato, seguidos de 4 más largos. El perro se acercó y se sentó frente a él, moviendo la cola. Es muy inteligente, pero quieren utilizarlo. Miró al cielo. Mao Mao no pudo evitar seguir su mirada, y por encima de ellos, en el azul, vio una pequeña mancha negra dando vueltas. Personalmente, pensaba que cuando se cazaban las montañas, que estaban llenas de obstáculos físicos, probablemente era más prudente utilizar un perro que un halcón, pero tal vez los halcones tenían más prestigio. Mao Mao no rechazaría un conejo salvaje, aunque desearía tener carne de jabalí en su lugar. Pero no iban a cazar un jabalí con un pájaro. Mao Mao contempló lo bueno que era este bosque. Aquí crecía una gran variedad de árboles. Y eso probablemente significaba una gran variedad de finas hierbas medicinales y hongos. Supongo que no querrán que, entre allí, pensó. Se sentía inquieta. Miró a su alrededor, y Yaku estaba completamente absorto jugando con el perro. Creyó que nadie se daría cuenta de su presencia. Pero aún así. Todavía. Empezó a mirar a su alrededor y casi antes de darse cuenta el sol había pasado su cenit. El aire estaba lleno de la fragancia de la carne chisporroteando. Estaban en el refugio de la montaña, donde el vino fluía libremente y las mujeres llevaban la casa cocinada. Unos 10 funcionarios estaban sentados en sillas, y una mesa cercana contenía más guarniciones. La sala había sido diseñada para que corriera bien el aire, y se habían colocado cubos de agua a sus pies. Había sirvientes con grandes ventiladores y, obviamente, se había hecho todo lo posible para aliviar el calor sofocante de una cacería de verano. Siokusu tenía un clima más fresco, como correspondía a un lugar al que la gente acudía para combatir el calor, pero hoy el buen tiempo y la brisa húmeda conspiraban para que todo resultara cálido. Los sirvientes se acercaban diligentemente con comida. Se había cocinado más carne para complementar las capturas de la cacería, que no habrían sido suficientes para todos. De todos modos, a diferencia del pescado, la caza no estaba necesariamente en su mejor momento inmediatamente después de ser capturada. Mao Mao se situó detrás de Gao Yun, observando el proceso con distanciamiento. Gao Yun tenía su propio asiento, las sirvientas y las damas de palacio permanecían atentas detrás de los distintos funcionarios. Ahora que lo pienso. Fuera de la habitación de su maestro, Gao Yun no pasaba mucho tiempo en compañía de Jinzi. En su lugar, Basen le atendía, y Mao Mao, naturalmente, se unía a Gao Yun. Un hombre de aspecto extraño ocupaba el asiento de honor. Su rostro estaba oculto tras una máscara, y ni siquiera había tocado la comida. Tampoco el vino. Basen permanecía atento detrás de él. ¿Tiene que llevar esa cosa incluso aquí? Debe ser duro, pensó Mao Mao. Sin embargo, no sentía que le preocupara especialmente. Las chicas que servían el alcohol no dejaban de echar miradas al visitante enmascarado, que era, por supuesto, Jinzi. Por muy extraña que fuera su elección de accesorios, era el invitado más importante del lugar. Convertirse en la amante de algún alto funcionario le daría, casi por definición, más seguridad que acabar casado en algún partido mediocre. Y todas las damas aquí presentes parecían lo suficientemente astutas como para saberlo. No eran solo las mujeres las que llamaban la atención, el corpulento hombre sentado junto a Jinzi no paraba de susurrarle. Era una forma bastante íntima de hablar, así que tal vez fuera la imaginación de Mao Mao lo que hizo que el tono de su voz sonara ligeramente impertinente.
Hinsi seguía respondiendo con pequeños y rápidos movimientos de cabeza. ¿Así que es Sisou?, se preguntó Mao Mao. Había oído su nombre, pero no conocía muy bien su rostro, o al menos no lo recordaba. Sin embargo, la ubicación de su asiento era un fuerte indicador de su identidad. Me pregunto de qué estarán hablando. Sisou dejó de hablar y se apartó de Hinsi. La mano de Hinsi seguía temblando, y la palidez de Basen había empeorado. ¿Algo que ha dicho? Se inclinó y le susurró a Gao Jun. Conocía bien las costumbres de Hinsi. Pensara lo que pensara sobre su personalidad, su aspecto exterior era imperturbable. Era muy extraño verlo actuar de esa manera. Le dijo a Gao Jun que creía que podía haber algo malo en él. Sin embargo, Gao Jun solo negó con la cabeza y le indicó que no hiciera nada. Hinsi se levantó, alegando que tenía que ocuparse de un asunto menor. Basen estaba a punto de ir hacia él, pero se vio retrasado por algunos altos funcionarios que lo rodeaban. Gao Jun tiró de la manga de Mao Mao. Es hora de intercambiar, dijo. Mao Mao comprendió lo que quería decir. Asintió con la cabeza y llamó a uno de los otros sirvientes que esperaban fuera de la habitación. Luego siguió a Hinsi, que caminaba con dificultad. Salió de la residencia, cuidando de que nadie lo notara, y se dirigió hacia los árboles. Mao Mao iba a tener que seguirle, pero primero había algo que necesitaba. Cogió una botella de cuello largo llena de agua. ¿Puedo tomar esto?, preguntó a un sirviente que estaba preparando la comida. Claro, adelante. El sirviente, evidentemente acosado, respondió sin mirarla realmente. Mao Mao utilizó una cuchara para añadir un poco de agua. Luego la llevó con ella hacia el bosque. Poco después de entrar en los árboles, vio una figura apoyada en uno de los troncos. Maestro Jin. Estaba a punto de decir Hinsi, pero se tapó la boca con una mano antes de que el nombre pudiera salir. No sabía por qué, pero estaba usando un seudónimo. ¿Cuál era, de nuevo? Intentó recordar. Eres tú, dijo una voz tensa detrás de la máscara antes de que pudiera recordar el nombre. Tienes que quitártela, dijo ella, e intentó quitarle la máscara de la cara, pero Hinsi se resistió ferozmente. No puedo. Claro que puedes. Aquí no hay nadie. No era por eso que había venido hasta aquí. No había ningún lugar para estar solo en la residencia. Hinsi tenía sus propios aposentos, sin duda, pero las damas de palacio estaban siempre allí, perpetuamente dispuestas a satisfacer todas sus necesidades. Pero podría venir alguien. Arg, esto es tan jodidamente frustrante. Mao Mao apoyó al tambaleante hombre contra su hombro y comenzó a tirar de él. Si te preocupa tanto que alguien te vea, entonces tienes que ir a un lugar donde nadie lo haga. Se adentraron en el bosque. Ahora podía ver un acantilado, con una hermosa y enorme cascada. El rocío era cautivador, parecía un manto de plumas blancas como el que podría llevar uno de los dioses. La cascada descendía por varios escalones, formando una escena que debía ser sobrecogedora incluso desde arriba. Al darse cuenta de que el agua debía de provenir de allí, Mao Mao mojó su pañuelo en el río y lo deslizó bajo la máscara de Hinsi, con la esperanza de refrescarle la cara. Entonces, el suelo alrededor de sus pies explotó. ¿Qué? Hubo un ruidoso batir de alas mientras los pájaros se dispersaban. Fue Hinsi quien reaccionó, cogió a Mao Mao en brazos y empezó a correr. Pero de nuevo la tierra a sus pies escupió en el aire. La brisa llevaba un distintivo olor sulfuroso. ¿Podría ser eso un feifa? Hinsi siseó, aún moviéndose con inestabilidad. Parecía sorprendentemente tranquilo ante lo que obviamente era un acontecimiento inesperado. El feifa, que significa explosión voladora, era un arma que utilizaba pólvora. A veces se utilizaba en la caza, pero sería muy difícil afirmar que este incidente en particular fuera simplemente un error. Hinsi se lo pensó un momento y luego apretó más a Mao Mao. Lo siento. Esto se va a poner un poco dramático. Empezó a correr con Mao Mao en brazos, y luego saltó hacia la cascada. Un poco, mierda, pensó Mao Mao mientras caían en picado en el agua.